no era indispensable para el trabajo, que era más importante trabajar con el niño y con el ambioma y todo lo que podíamos lograr con él, con lo que ya era Montessori y todo lo que sabíamos sobre su desarrollo, sobre cómo funcionaba su cerebro. Y desde ese momento, de verdad, hasta trabajando con las maestras, pues muchos casos de muchos niños que teníamos así en la lista, ¿no? Esperando diagnóstico, esperando valoración. Y yo fui a acercarme con las maestras y decirles, no importa, no pasa nada, vamos a hacer todo lo que podamos con nuestro niño el tiempo que lo tengamos aquí. Eso cambió muchísimo mi forma de trabajar. Qué bonito escucharlo, Susana, y te aseguro que también ha impactado en la vida de los niños, porque también el hecho de que alguien cambie una mirada, es como un efecto dominó, cambia, ¿no? Cambia, es como si se moviera una nueva energía. Qué bonito, gracias, Neyel. Sí, pues yo puedo compartir la experiencia de la semana pasada. Em, en el colegio, casi al final del ciclo, se hace como una feria de ciencias en inglés. Entonces, yo tengo taller 2. Hemos estado trabajando con temas, ¿no? De investigación. Mi intención es que ellos se acerquen un poco a la metodología de la investigación, ¿no? De plantear un problema, plantear preguntas de investigación, saber qué fuentes son confiables, cuáles no. Todo este proceso, claro, al nivel de un niño de cuarto, quinto, sexto de primaria. Y yo entiendo, porque desde hace muchos años tengo y veo este discurso de, pues, de Montessori, de la individualidad, del ritmo, ¿no? Sin embargo, esta semana me di cuenta que parte de mí sí sigue esperando que todos acaben en una semana. Que como que, pero pues ya todos tenían que acabar en la semana. Entonces, esta semana, lo que incluso hoy hay equipos que acabaron, bueno, es algo que vimos trabajando desde hace varios meses, ¿no? Ya estamos finalizando, pero hubo equipos que en 2, 3 días ya tenían lo que tenían que tener y tengo 2, 3 equipos que tal vez echen otra semana o un poco más, ¿no? Y como me ayudó mucho la clase pasada también para evitar caer como en frustración y oh, ya termine, ¿no? Terminemos todo. Sino bien, vamos con calma, vamos paso a paso, tenemos tiempo, trabajando con los que ya acabaron, bueno, en otra cosa, con los que no han terminado, a ver, vamos a sentarnos y ser muy consciente de las características de cada uno y que yo tiendo a ser un poco perfeccionista, entonces, pues tal vez el proceso no se va a dar igual ni con el mismo resultado en todos, ¿no? A lo mejor unos necesitarán este proyecto y el del año siguiente y el del año siguiente para medio entenderle y otros más rápido, es decir, como respetar desde el quiénes son, claro, con miras a una formación, pero sin perder de vista que no tienen que ser perfectos, ¿no? Ni hacer todo el tiempo bien. Es muy raro porque suena muy lógico, pero como que esta semana lo tuve muy consciente o intenté tenerlo en una conciencia mayor y fue muy bonito, fue muy tranquilo hasta para mí. Claro, porque al final de cuentas es una toma de conciencia de lo que decimos en el discurso, de que respetamos el tiempo y el espacio y el ritmo natural del niño, pero haciéndolo como de verdad, o sea, con la conciencia de hacerlo, no solamente decirlo desde el discurso, que yo creo que eso es algo que los niños lo pueden percibir porque no se dan cuenta, porque se dan cuenta que tienen un adulto que los está esperando y que les va a dar su tiempo y que no los está apresurando, me explico, y eso ya marca mucho la diferencia, ¿no? Cuando el niño siente que hay un adulto seguro que lo puede esperar, él va a dar lo que puede dar en los tiempos que lo puede dar, porque esta parte que dices tú es muy importante y es lo que hace Montessori diferente, ¿no? O sea, es decir, seguimos el ritmo natural del niño, no seguimos el ritmo de la SEP, tampoco seguimos el ritmo natural de la escuela que nos exige exámenes y evaluaciones. A veces tenemos que hacer otras cosas nosotros como guías que trabajamos con niños entre 6 y 12 años para completar sus evaluaciones, ¿no? Por eso es tan importante que en el proceso observemos para que tengamos recursos de dónde valernos cuando nos piden un papel, cuando nos piden un documento que hay que completar, ¿no? Porque es la única manera que tenemos de darle estos espacios a los niños. Y bueno, chicas, pues qué emoción escucharlas, qué bueno que están llevándose pequeños compromisos y tareas a casa desde el área donde se encuentren. Y hoy vamos a empezar con un tema por demás interesante, va a estar práctico y teórico, como la idea la semana pasada cerramos padrísimo en estos grupos donde nos fuimos a conocer, a trabajar en equipos. Esperamos esta semana también poder completar, porque la idea es que cada vez irlo haciendo más dinámico y más vivo. Doctor, estamos listos para arrancar. Excelente. Bien, pues
Qué gusto saludarlas en esta bonita tarde de lunes, en algunos lugares muy caluroso, pero no solamente es la temperatura al exterior, sino que sin lugar a dudas es la temperatura al interior de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar dialogando sobre algunas regiones del cerebro que son muy, muy interesantes para los educadores. El día de hoy hemos preparado algunos elementos sobre la atención y las funciones ejecutivas en este periodo. Y algunos elementos que vamos a estar revisando es la relación entre la atención, el aprendizaje y la memoria. Y además el desarrollo de funciones ejecutivas. Quisiera empezar hablando de la moneda. ¿Se acuerdan que hablamos de una moneda la semana pasada? Hablamos de la moneda donde una cara es el aprendizaje y la otra cara es, a ver quién se acuerda de la otra La cara. memoria. Exactamente, la memoria es la otra cara. Bien, si hubiese monedas tridimensionales o de tres caras, diríamos que una cara es el aprendizaje, la otra es la memoria y la otra es la atención. Trabajan juntas. Para que pueda haber aprendizaje, necesita haber memoria, como lo vimos la semana pasada, pero también indiscutiblemente necesita haber atención. Un buen educador necesita entender una máxima sobre la atención. La atención humana no se exige, la atención humana se gana. Tú tienes que ser capaz de ganarte la atención de tu alumno. ¿Por qué? Porque cuando tu alumno llega al salón, como en cualquier otro sitio, su cerebro empieza a escanear, escanea el horizonte sensorial, qué hay en el entorno, y entonces aquello que sea capaz de encender la red de recompensa en la que se basa la atención, entonces eso que se ganó, porque es un estímulo relevante, ahí subraya el término estímulo relevante. Los estímulos relevantes son los que van a atrapar la atención del cerebro humano. Si tú dices, no, yo vengo preparadísima, mi material, todas mis actividades, pero resulta que hay un compañero que llegó con unos tenis a los que se le enciende la suela. Híjole, me vas a disculpar tú y tu planeación, pero ¿qué crees? En el horizonte sensorial, maestra, permítame, qué padre tu suela, wow, se enciende. Mira, está bien que observen a su compañero Raúl, qué bonitos tenis, Raúl, pero vamos a regresar, niños. Sí, maestra, y de repente, órale, también tienen color rojo, y si brincas se prenden igual. Y entonces lo que dijo Neyel en este momento, Neyel, no te vayas a colgar, no te vayas a emproblemar, porque la atención humana así es. Aquellos estímulos relevantes van a atrapar la atención brutalmente. Uy, imagínate que tú estás toda preparada y afuera se escucha un desfile, ¿no? Es decir, tenemos que estar también los educadores muy pendientes del entorno sensorial, qué le está atrapando o qué le puede atrapar. Yo recuerdo en mis tiempos que trabajaba en niños pequeños, algo que a mí me ayudaba mucho era la caja sorpresa. Siempre llegaba con mi caja sorpresa, la tenía yo ya en la dirección y llegaba y colocaba objetos nuevos. Yo le hice dos orificios a la caja sorpresa. Los niños sabían que podían meter los bracitos sobre los orificios, pero no podían ver qué había dentro. Y entonces siempre había objetos nuevos, todos los días había objetos nuevos. Entonces, imagina su atención dónde iba a estar. ¿Qué traía la caja? ¿Qué trae hoy la caja? ¿Qué trae hoy? Ahorita lo vamos a descubrir. Acuérdense que lo vamos a descubrir, pero primero vamos a empezar con esto. Y durante el día les iba dando oportunidad a todos los niños de introducir sus bracitos, de tocar algún elemento. No podían sacarlo. Lo que podían hacer era describir el objeto para ver quién de sus compañeros podía adivinar de qué se trataba.
hasta que el compañero, alguno de ellos adivinaba, yo les decía, muy bien, efectivamente, sácalo. Y de esa manera yo atrapaba la atención, recuerdo, en aquel entonces. Bien, vamos a entrar un poco más en materia sobre la atención y sobre la concentración. Tenemos que hacer esa primera distinción. ¿Es lo mismo estar atento que estar concentrado? Aquí ven ustedes en la pantalla una tablita en la que podemos ver que no son lo mismo porque están en diferentes zonas del cerebro. Vamos a empezar por la atención, que está en la primera fila. Atención. La atención, ¿dónde está localizada? Está localizada en la zona posterior, en el cerebro reptiliano, en la parte de atrás de nuestro cerebro. Está ahí en el cerebro reptiliano porque la atención tiene que ver con el instinto de supervivencia. Tengo que estar atento ante todos. Un sonido. ¿Qué hacemos si ahorita ahí donde tú estás se escucha un sonido fuerte? Vas a voltear. ¿Por qué? Porque tu cerebro está atento a todo lo que sucede. En este caso, la atención aquí es pasiva, dice, es el estímulo quien capta a la persona, un sonido, un olor, un chispazo, etcétera. La característica de la atención en estas zonas posteriores es inconsciente, involuntaria y cambiante en función del estímulo. Esa es la atención, o uno de sus tipos, la atención que sería pasiva. Vámonos a la concentración, que también pudiésemos llamar atención ejecutiva. ¿Dónde está la atención? Bueno, a diferencia de la atención que acabamos de analizar, la concentración, que también se le llama atención ejecutiva, está en la región prefrontal, a la altura de tus cejas. Ahí está la atención. ¿Cómo está tu atención en este momento? De 1 a 10, honestamente. Es más, ¿dedo arriba o dedo abajo? ¿Cómo está su atención? ¿Dedo arriba o dedo abajo? Dedo arriba, dice Claudio Navarro. Muy bien, excelente. Quiere decir que lo tenemos atrapados. Y eso que estamos a kilómetros de distancia. ¿Qué hace el profe Jorge, los que ya han estado en otras sesiones? ¿Qué hace el profe Jorge y qué hace la doctora Lili para atrapar su atención aun y cuando estamos a la distancia? ¿Quién gusta decirnos qué hacemos nosotros que estimula que ustedes, a pesar de la distancia y de las condiciones, pongan atención? Alguien que guste, ¿qué hacemos? Nos, Lili y un servidor. nos muestran estímulos que para nosotros son relevantes, Ok, que nos interesa mostramos el tema o de lo que están hablando. estímulos relevantes. Dice Susana, compartir temas de mi interés, brinda información innovadora. ¿Tendrá que ver la voz de Lili y la voz de Jorge Prado? Sí, a ver, veo que Susana dice que sí. ¿En qué sentido tiene que ver nuestras voces? Susi. Específicamente la tuya hace Sí, cambios en el volumen y en el tono. Y entonces, ok. de repente, por ejemplo, aquí me pasa, ya les he compartido que tengo perros y de repente ladran y me tiran, y de repente dices algo más fuerte y de verdad volteo a ver como, ¿qué está pasando? ¿De qué me estoy Ok. perdiendo? Quiero ir anotando así todo y no perderme nada de nada. Ah, ok. Qué amable, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Qué hacemos, Lili y un servidor, para atrapar tu atención? Ya lo están diciendo, damos ejemplos, brindamos información innovadora. Acaba de decir Susi nuestras voces. Bueno, y también hacen, Claudia, sí, también por ponen supuesto. una filmina, ponen algo de atención visual y dicen, mira, les tengo algo. Entonces nos cambian el sentido. Entonces, entonces el enfoque va de auditivo a visual, que el visual es uno de los más fuertes, ¿no? Y nos agarran de una vez, otra vez, ajá, ¿qué nos va a poner? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto ahora? Muy bien, Claudia, muy bien. Bueno, todo esto que ustedes mismos han señalado, ¿qué creen? Se tienen que convertir en los factores, en los elementos que yo que tengo a mis alumnos de manera presencial y a unos metros de distancia, lo tengo que ejecutar. Tengo que hacer todo lo necesario con mi voz, cómo me muevo, cómo utilizo los recursos para poder estar atrapando la atención. Porque acuérdense que la atención no es de una vez y para siempre.
No, tiene un flujo la atención y así como inicia y perdura, también puede declinar. Y entonces por eso tenemos que hacer estos ganchos para poderla recapturar. Lili, algo al respecto, Lili. Y sabes que, bueno, aquí está diciendo Sí. Susana, nos das un término o concepto nuevo y nos dices, ahorita les voy a decir por qué, y yo quiero saber por qué, y yo también, y todos también. Gracias, Susana. Yo quería agregar que, por ejemplo, en un ambiente Montessori ya tenemos como muchos materiales puestos, organizados, estratégicamente organizados, materiales científicos que deberían, entre comillas, Ujú. ya generar algún tipo de atención, ¿no? O sea, ya deberían de comillas, como generar que el niño quiera interactuar con el material, pero no siempre es así. Entonces, y no en todos los casos, y no con todos los niños que tenemos ahorita. Entonces, uno de los retos que tenemos ahorita las guías es identificar qué es lo que está haciendo que mis niños no se interesen o pierdan el interés o quieran trabajar poco o solo ven que les mostramos la lección y ya no la quieren repetir. O sea, ¿cuáles son esos fenómenos que hay atrás de y que hemos descubierto al respecto, ¿no? ¿Qué hemos descubierto al respecto con esto que dice, por ejemplo, el doctor Prado? Y yo te voy a contar una estrategia que yo utilizo en mi ambiente, que es su ambiente. Y una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es ya ven que las lecciones normalmente se dan en voz baja. Cuando das tú una presentación, normalmente hablamos en voz baja para que nada más me escuche el niño. Bueno, ahora yo cambio eso. Y a propósito, empiezo a decir esto que comentaba Susana del doctor Prado. Entonces yo empiezo a decir, hoy te voy a mostrar los siglos antes y después de Cristo. Y eso lo estoy haciendo para que los que están cerca empiecen a escuchar y se empieza a generar. ¿Y tú sabías por qué se empezó a contar el tiempo? ¿Y te has preguntado cómo ocurrió esto? ¿Y recuerdas cuando vimos la primera el empiezo a contar? Entonces, al rato tengo el salón volteando, a la mitad del salón volteando a la lección. Entonces, al rato quieren ir varios a esa lección y me la puedes mostrar. Entonces, en el día, si doy 5 o 6 presentaciones, en vez de utilizar un tono de voz baja, hago un tono de voz alto, por ejemplo, ¿no? Otra palabra que utilizo mucho, por ejemplo, cuando voy a dar una lección, le digo a algunos niños, esta es una lección de niños que son máster en Montessori, porque tú ya te vas de segundo nivel. La palabra máster es como wow, o sea, y ellos se identifican como, para los niños eso no tiene como punto de comparación. No es como que se están peleando porque si tú eres máster o no, ni como si fuera una etiqueta, es como si fuera un punto donde quieren ir todos. Entonces empiezan a identificarse así como los grupos en la manada, en la selva, cuando cada quien tiene un rol importante y empieza todo un gusto y un movimiento hacia el material increíble y hacia el interés por el trabajo. Esa es una de las estrategias que te puedo compartir que funcionan maravillosamente y que de alguna manera quizá está rompiendo lo que decía la filosofía en el sentido de que utilizamos un tono de voz bajo, que solamente nos dirigimos al niño o a los 2 niños o a los 3 niños a quien damos la presentación, pero es para despertar el interés, es como un plan con maña, por llamarlo de alguna manera. Neyel y Mari. ¿Qué piensan de esta frase, o al menos yo la he escuchado mucho últimamente, con respecto a que los docentes en este momento lo tenemos difícil el captar la atención de los niños porque competimos con luces y sonidos y regularmente videos que duran menos de un minuto y que tienen muchas cosas, ¿no? O sea, tenía yo una compañera que hasta en broma decía, me voy a hacer un marco aquí como de teléfono para la clase, para que volteen a verme, ¿no? Yo tengo una opinión dividida porque siento que lo real siempre les va a llamar más la atención, pero también es cierto que ellos viven en un mundo distinto, ¿no? Al que yo cuando era niña. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Es cierto que estamos compitiendo con, por ejemplo, con las luces y sonidos de los aparatos electrónicos y que su atención cada vez es más difícil de llamar. Sí, sí hay una competencia y sí hay algunos estragos que en este momento ya se han identificado. Te voy a compartir en este momento
un hallazgo entre varios que se han hecho. Es un libro muy interesante. Aquí se los comparto, denme un minutito. Déjenme ver dónde quedó. Ahí está. Déjenme salir de la presentación. Voy de nuevo para podérselos compartir. ¿Cuál es tu comentario, María, en lo que encuentran el libro? Sí, gracias. Aquí está. Adelante, Sí, adelante. digo, lo único que quería comentar es que por lo menos a lo que nosotros nos ha servido en el salón, en el ambiente, es hacerlos partícipes. No es solamente, y es algo que no solamente funciona con los niños, sino conmigo misma en las clases. Es muy diferente a que tú te pares enfrente y hables y hables y hables y hables y hables. Y entonces en algún momento yo ya me fui. A que me mantengas ahí y me hagas preguntas y me preguntes mi opinión y hagamos como estas pausas para charlar entre todos, y creo que eso es lo que ayuda también a que estemos enfocados, porque si uno nada más se para y empieza a dar la presentación y ya, llega un momento en el que te vas, o sea, y no necesitas ser un niño para que te vayas, incluso a uno como adulto también le cuesta a veces mantener la, Sí. ¿cómo dice? La Atención atención por fija. largos periodos. Entonces, el hecho de que, de que los hagas partícipes y que los hagas alguien activo en la dinámica, creo que es algo muy importante y que sirve para también mantenerlos ahí. Es crucial, Mari, porque esto que señalas es cuando el cuerpo, acuérdense que somos una unidad, la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Entonces, cuando los movilizamos, pues le ayudamos a la atención. Aquí está el texto que yo me refería al que dice Neyel. Este chico, Luis López González, ha hecho una investigación muy interesante y se fijan, su libro se llama Educar la atención, cómo entrenar esta habilidad en niños y adultos. Ya desde ahí nos está diciendo algo, entrenar. Así como vas al gimnasio a entrenar todos tus músculos y demás, es necesario entrenar la atención. ¿Cuál es uno de los motivos de por qué tenemos que entrenar ahora con más ahínco? Pues aquí lo tienes. Esta mente zapping o la mente Google, estarle cambiando, se ha vuelto más intensa la distracción de los niños y por supuesto la irrupción del móvil, como lo podemos ver, y otros dispositivos son lo que están produciendo el hecho de que los educadores nos estemos enfrentando a este tipo de situaciones. De hecho, Luis López aquí señala algunos de estos elementos, se los voy a leer brevemente. Dice, varias investigaciones científicas realizadas en los últimos 5 años señalan que los niños que se someten a una educación estrictamente digital pierden capacidad de atención y por consiguiente también otras facultades mentales derivadas de ella como la memoria, el cálculo, la abstracción. Incluso recuerdo yo que había una maestra que comentaba esto que apareció en pantalla. Dice, Miss, ya me puedo ir, estoy aburrido, quiero jugar con el celular. Maestra, quiero estar en la casa, allá veo tele todo el día. ¿No? Entonces, esto es muy importante que lo hablemos con papá y mamá, porque mucho de lo que sucede en el hogar a veces contraviene lo que estamos intentando en los espacios de desarrollo académico. Entonces, Claudia, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pues había leído un poquito acerca de Ujú. eso y bueno, lo he visto a través de los años. Yo ya llevo 36 años enseñando y la diferencia en la atención de los niños de los noventas y los ochentas con los niños de hoy en día es dramático. Pero una de las cosas, volviendo a lo que estaba diciendo, que estaban preguntando con Lili acerca de qué hacer, una de las cosas que los niños necesitan como que uno les dé motivación.
por el amor de aprender. Entonces, una de las cosas que yo hago para que los niños se motiven y se mantengan muy atentos, que les digo, wow, tú creciste, lograste, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz o te sientes triste? Siempre les hago como hacer esa conexión emocional con el Ujú. aprendizaje y eso ayuda a que cuando yo doy una presentación nueva, les digo, mira, tengo una presentación nueva acerca de esto, ¿les interesa? Entonces ellos me dicen que sí les interesa o no les interesa y los invito a la invitación y eso empieza a cambiar completamente la dinámica porque les estoy dando la opción de que si no quieren trabajar y están trabajando en otra cosa, que yo les respeto ese deseo y ese amor y cuando ellos están listos para venir a trabajar conmigo, los invito y les doy la bienvenida y les ayudo a que los otros niños, claro que esto es en taller uno, ¿no? Los Ujú. otros niños leen un resumen. Entonces siempre quieren ser el que ayuda, el que va a ser el mentor, o sea, hacerlos que ellos sean partícipes de parte de la lección. Y eso cambia completamente la atención y la dinámica del grupo. Es correcto, gracias Claudia. Efectivamente, ha cambiado mucho la atención en estas generaciones de las cuales ya hemos dado cuenta en algunos otros momentos. Los baby boomer, los X, los millennial, los centennial, los alfa y ahora hay que recordar que ahora tenemos encima, este 2025 empezó a nacer ya la siguiente generación, la generación beta la cual va a tener una característica particular porque es una generación que está creciendo con la inteligencia artificial. Entonces, vienen más retos todavía con esta generación beta, muchísimos más, me parece a mí, porque la pregunta es, ¿cómo estimular la inteligencia humana, además con o sin y a pesar de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer para combinar toda esta parafernalia que tiene que ver con la inteligencia artificial sin que se afecte la inteligencia humana? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que en este momento los educadores nos tenemos que estar haciendo. Lili. Sí, me quedo pensando, estaba como reflexionando porque esta es una pregunta que a menudo nos estamos haciendo en diferentes grupos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que saber el educador que piensa estar trabajando los próximos 10 años? O sea, ¿qué es lo que tiene que saber ser? ¿Qué es lo que tiene que saber hacer? ¿Cómo tiene que pensar este educador? Porque la educación va a seguir siendo esta conexión humana, pero ¿desde dónde y desde cómo? ¿No? Porque efectivamente nuestros niños están cambiando y nos toca hacer como estas modificaciones. Y yo sigo insistiendo mucho en ocuparnos de la parte como espiritual, ¿no? Como no olvidarnos de eso. Y bueno, les dije que va a ser una clase teórica práctica y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Me dejamos de compartir pantalla, profesor, para hacer el Con primer todo ejercicio? gusto. Con Ok. todo gusto. Y este es un ejercicio de atención y voy a pedirles a todos, a todas que junten sus manos como en una flor. Van a juntar los dedos pulgares aquí, ajá, y los meñiques aquí y vamos a crear como una flor, ¿no? Y estos tres dedos que quedan libres van a ser como si fuera con esto y completo mi flor, ¿no? Ok. Luego me voy a acercar a oler mi flor. Puedes imaginarte una flor. ¿Cuál es tu flor favorita? La mía es el nardo, por ejemplo, ¿no? Piensa en tu flor favorita y te vas a acercar a olerla profundamente. Y luego vamos a soplar despacio por encima de la flor. Vamos a mover nuestra flor, los deditos, los deditos. La podemos llevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Bajamos, 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 bajamos. Y de nuevo nos acercamos a olerla. Vamos a olerla más profundamente, ¿ok? Eh, Ahora vamos a exhalar despacio. Vamos a echar el aire sobre nuestra flor. Ahora vamos a juntar todos nuestros dedos para que se queden nuestras manos unidas. Vamos a ponerlas en el centro del corazón y vamos a decir Namaste.
No nos Namaste. llevó ni un minuto, ¿ok? Pero nos ayuda a volver como a reconectar, que al final en mi participación voy a comentarte qué tipo de actividades puedes ir haciendo con los niños cuando necesitemos como volver otra vez, ¿no? Como volver a integrar. ¿Sale? Continuamos, profesor. Excelente. Bien, a partir de esta experiencia que nos acaba de compartir Lili y que acabamos de realizar, me gustaría retomar nuestra presentación y que pudiésemos observar cómo la atención, particularmente la concentración, me gustaría que retomáramos este apunte, la diferencia entre atención y concentración, y regreso a esta diapositiva, solo para recordarlo y reafirmar. Diferencia entre atención y concentración. Por favor, esto es muy importante. Atención dice, estamos atentos siempre que estamos despiertos, atendemos a algo todo el tiempo, ya sea algo exterior o nuestros propios pensamientos. Ahorita pusimos atención a la flor que tuvimos en nuestras manos. ¿Sale? Es decir, siempre le estamos poniendo atención a algo. Puede ser exterior o puede ser interior, y es esta atención que tenemos en la parte posterior. Ahora viene la concentración. Mientras que la atención que se da en la parte posterior es pasiva porque estamos esperando al estímulo, en la concentración, aquí es donde tenemos que poner mucho esfuerzo. Aquí te tienes que esforzar, aquí hay una mayor energía cerebral que tienes que poner, porque aquí es donde tú pones una atención voluntaria y con el propósito de algo determinado, apagando lo demás. En el ejercicio de Lili que acabamos de hacer, ahí hay mucho de concentración. ¿Por qué? Porque apagas lo demás y estás enfocado con tu corteza prefrontal hacia las indicaciones de Lili, hacia inhalar y respirar la flor, exhalar sobre la flor, mover la flor. Es decir, pasamos en algún momento de la atención, acuérdense que siempre es un trabajo conjunto. Pasamos de la atención cuando Lili nos dice, bien, vamos a hacer esto. La atención va a ser de la parte pasiva hacia la concentración que es activa, porque les pidió Lili que hubiese un esfuerzo en hacer esto. Entonces, mucho de lo que sucede en el salón, en nuestras aulas, tiene que ver con la concentración que está en la parte de nuestra corteza prefrontal. Y aquí voy a aprovechar para entrar al segundo tema de la tarde. Puedes observar que Rafa Guerrero, el autor de este libro, nos señala que hay una clasificación de funciones ejecutivas. Vamos a entrar al mundo de la corteza prefrontal, lo que nos hace Homo sapiens, a diferencia de otras especies. A nosotros nos hace Homo sapiens nuestras funciones ejecutivas que están detrás de nuestra ceja. Rafa Guerrero las divide y si tú observas, en la parte superior dice funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas cálidas. ¿A cuál corresponde la que acabamos de hacer con Lili? ¿Es fría o es cálida? Ahí lo tienen ustedes. Claudia Navarro, ¿a cuál corresponde? Vi que lo articulaste, Claudia, por eso, por eso te lo... Pues yo soy cálida porque controlé mis impulsos de lo que estaba haciendo y además tuve una regulación emocional al tener que Ajá, conectar el olor de la flor. correcto. Bien. La concentración, si ustedes la pueden ver, es una función ejecutiva fría, porque observen lo que viene aquí, aquí se los voy a prestar. ¿Por qué es fría la concentración? Fíjense, dice, este tipo de funciones ejecutivas se activan cuando las emociones no son intensas o son fácilmente controlables. Si tú tienes una buena regulación emocional, una buena gestión emocional, entonces estás en condiciones de poner a funcionar funciones ejecutivas frías. Vamos a las cálidas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la iniciativa. Tener la iniciativa es una función ejecutiva cálida. El control de impulsos es una función ejecutiva cálida.
Demorar la recompensa es una función ejecutiva cálida. La regulación emocional que nos hablaba Claudia es una función ejecutiva cálida. ¿Por qué? Dice, se ponen en marcha cuando necesitamos ejercer un importante autocontrol sobre las emociones que estamos experimentando en un determinado momento. Aquí les voy a poner un ejemplo conocido ya para algunas de ustedes que estuvieron en el primer módulo, pero va a ser novedoso para las que están en este segundo módulo. Me refiero al test del malvavisco. Lo vamos a analizar, el test del malvavisco, de nueva cuenta, pero ahora lo vamos a analizar con otra mirada. Ahorita lo van a ver los que ya lo vieron. Vamos a darle otra mirada. Voy a pasar, en el chat tengo un aporte, dice Catherine Mora. Yo he tenido que incorporar las presentaciones en casa de los niños, las preguntas para iniciar la presentación. Ya no es suficiente el tamaño, color, olor, etcétera, sino la pregunta provocadora. Excelente, Catherine, porque esto tiene que ver con lo que la sesión pasada decía en la intervención que vimos el doctor Joaquín. Lo veíamos, lo importante de anticipar, de vincular la memoria perceptual y la memoria ejecutiva. Me dicen en cuanto ya tengan a la vista el test del malvavisco. ¿Ya lo tienen ahí a la vista? Ya. Bien, lo vamos a ver rápidamente. Es un test de origen psicológico para explorar justamente en los niños unos asuntos que son muy importantes. Postergar la gratificación, que tiene que ver con la autorregulación, y vamos a ver la importancia de esta función que aquí se va a evidenciar en la vida escolar, académica de nuestros alumnos. ¿Qué tan importante es? Bueno, vamos a ver primero este ejercicio. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Hay que recordar que lo que estamos observando son diferentes niveles de arquitectura cerebral. Estamos observando niños que son muy capaces de postergar la gratificación, los podemos ver que no hay ningún problema, y estamos viendo también niños que tienen una dificultad importante para no comerse el bombón, a pesar de que saben y ya les dijeron, va a haber una recompensa mayor si te esperas. Entonces, aquí lo interesante que decía Nayel hace un momento, la diferencia en los niños. Los contextos de nuestros alumnos se implican de manera muy diversa con la arquitectura cerebral de cada uno de ellos y, por supuesto, de sus respuestas. Vean la cara, sufre lo indecible esta criatura, lo decíamos la vez pasada, lo indecible. Es impresionante. Ahí, por la nariz. Ahora aprovecho. ¿Por qué por la nariz? Recordarán que lo dijimos, de nuestros 5 sentidos, los más único que no pide usuales, permiso. el único que no pide permiso para entrar por la parte del sistema activador reticular ascendente que se encuentra en el tronco cerebral, sino el único que evolutivamente entra directo al cerebro es el olfato. Eso, voy a hacer una pausa. Por eso es muy importante a qué huele el salón, a qué huele la maestra,
¿A qué huelen los sitios a donde acudo? Es fundamental, porque el rinencéfalo es el nexo entre inmediatamente la nariz y el sistema límbico de nuestro cerebro, donde están nuestras emociones, donde está nuestra motivación, donde está la regulación emocional. No en balde, por eso se habla de aromaterapia. Entonces, importantísimo a qué huele el sitio donde están los niños. Eso es muy importante. Me encanta esa criatura. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Vean, por ejemplo, la diferencia de este niño. Tranquilo, ¿no? Se gobierna perfectamente. Ahí hay una autorregulación hermosa y preciosa, pero hay otros. Vean estas dos criaturas. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Ella se lo está comiendo. Besito, se vale darle besito, claro que sí. Se fijan, ya se gobernó un poquito más esta criatura, ya se gobernó un poquito más. Esta no. Ya dejó el puro hueso. Ahí lo va a traicionar, sí, sí. Aguantó, aguantó. Habla bien de él. All right, so I'm going to leave and then I'll come Ella back, me okay? encanta porque ni siquiera You can either escucha eat it lo right que le now or están you can wait. diciendo. Either Ella way, se lo okay? está comiendo. Okay. ¿Quién sabe qué le diría la señora esta? How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ah, los dos. Ok. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Tenemos una maravillosa, una hermosa forma de revisar lo que el cerebro está haciendo. Estamos viendo la madurez de la corteza prefrontal, qué tan madura está en algunos, qué tan inmadura está en otros, porque ahí es donde están las funciones ejecutivas que tenemos aquí en pantalla. Si vemos otro autor, aquí está. Estamos viendo el camino que sigue. ¿Ven el conductor en la cabeza del dibujo? Bueno, es que esos son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas guían nuestra vida. Las funciones ejecutivas son el operador de hacia dónde vamos, perseguir mis sueños, mi proyecto de vida. ¿Qué quiero para mi vida y para la de los demás? Funciones ejecutivas. Y ya desde que nacemos podemos empezar a trabajar. ¿Cuál es el problema? El problema es que las funciones ejecutivas están esperando al ambioma, están esperando a la interacción con otros seres humanos en un contexto sociocultural determinado. Lo que determina la madurez y la calidad de la corteza prefrontal son las interacciones. No tiene que ver con los genes o la biología, sino que tiene que ver más esta área con quién estoy
¿Qué hago con esa persona con la que estoy? Por eso a mí me Profesor, gustó. Sí, por favor. y ahí viene la teoría que me encanta de los Sí. 5 de los que te rodeas. Es decir, las Mm, 5 personas más cercanas a tu vida tienen un impacto determinante para tu vida. Hay un libro y hay todo una filosofía atrás sí la conoces, ¿verdad, profesor? sí, 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 por aquí incluso, de hecho, creo que tengo alguna imagen, ahorita la podemos revisar. Pero quisiera que observáramos esta parte del cerebro, lo mostrábamos hace no mucho, aquí está. Lo que pudiste ver en el video es esta curva de la función ejecutiva. En el primer módulo revisamos la curva de los 0 a los 6, pero si tú observas, continúa, es decir, ya iniciaron las funciones ejecutivas, su construcción, su diseño, y a partir de los 6 años continúa de manera importante. Es decir, aquí están 6, 8 años, 9, 10, 12, 15. Siguen en ascenso. Ya vienen con una corteza prefrontal estimulada, y lo que debemos hacer de 6 a 12 es cómo sigo estimulando esta región. ¿Qué voy a hacer con esta región? Y aquí lo tenemos en la parte a tu izquierda, y lo subrayé y lo puse en negritas. Los niños no nacen con estas aptitudes, nacen con el potencial para desarrollarlas. Nos están esperando a los papás, nos están esperando a los educadores para que nosotros seamos, con los estímulos adecuados, con el ambioma adecuado, poder estimular estas funciones ejecutivas. ¿Sale? Quisiera ponerles el ejemplo de un señor, ayer lo hablaba en una conferencia que estaba dando. Pues quizá les pueda sonar muy lejano, pero ayer estaba hablando sobre el cerebro psicópata, porque me pidieron que hablara del cerebro psicópata y si la educación puede hacer algo o no. Y entonces voy a hablar un poquito de esto así muy rápido, porque tiene que ver. ¿Qué podemos hacer por nuestro cerebro sobre toda la parte prefrontal? Bueno, número 1, las funciones ejecutivas. Aquí tienes una lista de funciones ejecutivas desde el punto de vista de Muriel Lesac. Muriel Lesac es una neurocientífica muy destacada que hizo un trabajo sobre funciones ejecutivas. Aquí está el listado. Atención ejecutiva, de la que acabamos de hablar, la concentración. Planificar a largo plazo. Por eso trabajar por proyectos con los niños es muy importante, porque estoy trabajando función ejecutiva, que es planificar a largo plazo. Llevar a cabo un plan y perseverar en él. No distraerme con otras cosas, sino ser perseverante, enfocarme. Oye, Benz, vamos a salir a jugar porque... No, permíteme. Sí quiero salir a jugar, pero salgo en media hora porque tengo que terminar un trabajo. Tengo que terminar. Eso es corteza prefrontal. Prever problemas a largo plazo. Prevenir y resolver conflictos. Madre Santa, fundamental el prevenir y el resolver conflictos. ¿A cuántos adultos conoces que tengan inmadura esta función ejecutiva? ¿A cuántos conoces? Y quizás sea porque no trabajaron con ella. Retardar la gratificación, lo acabamos de ver en este experimento del malvavisco. Vetar impulsos emocionales, función ejecutiva. Perseverancia, monitoreo y ajuste de la conducta. La empatía también está en la corteza prefrontal. ¿Qué tan flexible eres? La adaptación a los cambios. La toma de decisiones, lo voy a emplear porque quiero entrar a esta parte. Ética y valores. Aquí lo voy a tomar. Siempre que hablamos de valores, siempre hablamos, no, es que hay una falta de valores, es que ya no hay valores. No, sí, los valores ahí están. Los valores humanos, los valores morales ahí están. Lo que no hay es un ejercicio de los valores que alimenten esta región cerebral. El cerebro está esperando para desarrollar la moral. El cerebro está esperando para desarrollar la ética, incluso en cerebros que no están en mejores condiciones. Y aquí se los voy a poner. ¿Listos? Aquí va el ejemplo. Les va a sorprender esto.
Este señor, lo puedes buscar más al rato, hay videos y demás de él. Él es James Fallon, psiquiatra, abuelito, es padre de familia, es abuelo, es investigador, tiene una profesión, etc. En una ocasión, platica James Fallon, él, trabajando en un hospital psiquiátrico, le pidieron que diera una conferencia al respecto de cómo identificar a un psicópata. Y entonces él dijo, bueno, pues aquí tengo un montón de gente en este hospital psiquiátrico, les voy a pedir a mi equipo de trabajo, les dijo lo siguiente, por favor, júntenme las imágenes, como la que ves arriba a la derecha, júntenme las imágenes de los pacientes que tenemos que son psicópatas y me le tapan el nombre, porque yo voy a decidir quién es el paciente con un cerebro más psicopático, sin ver el nombre. Eso lo voy a hacer como una actividad en mi conferencia. Y su equipo lo hizo. A otro equipo le pidió para otra conferencia que hiciera lo mismo, pero con imágenes de la familia de James Fallon, porque iba a hablar sobre genética. ¿Y qué creen que pasó? Aquí viene lo interesante. Por alguna razón se mezclaron las imágenes de los psicópatas con la de la familia. Cuando James Fallon le dice al equipo, a ver, pásenmelo, ahí están sobre su escritorio, dice James Fallon que tomó una imagen, aquí está, esta imagen, qué bárbaro, esta imagen que tengo aquí es del cerebro más psicopático que yo he visto en mi vida. Y su equipo le dice, doctor, ¿cómo le decimos? ¿Decirme qué? Es que esa imagen, doctor, es suya. ¿Cómo que es mía? Sí. Y aquí tienen la imagen de James Fallon. Es esta. Donde dice Jim, es la imagen. ¿Ves las flechas? La flecha indica en la parte de arriba una persona como tú, como yo, tiene una amplia actividad en la región prefrontal, como la puedes ver en tonos amarillos, verdes. Su región prefrontal está sana y por eso eres una buena persona, etc. Pero ya te fijaste que en James Fallon está apagada. Dice James Fallon, esta persona muestra una baja actividad en ciertas áreas de su cerebro relacionados con la empatía, los valores morales y el autocontrol. Obviamente, ante este hecho científico le dicen, a ver, doctor, usted es el psiquiatra, explíquenos, usted nunca ha matado a nadie, usted no es grosero, usted no es prepotente, es un buen papá, es un abuelito, bla, bla, bla. Dígame qué pasó. Y aquí viene la explicación de James Fallon, que te va a encantar. Dice James Fallon, mi biología, mis genes hicieron que inicialmente yo tuviese una corteza prefrontal que me iba a llevar a la psicopatía, pero mi biología no contaba, es decir, mi genoma no contaba con mi ambioma. Yo viví una infancia en un entorno de felicidad, de alegría, de cariño, y entonces, aun y cuando la biología, aun y cuando el genoma me dio el arma, el ambioma evitó que esa arma se disparara. Así de importante es el ambioma para modificar al genoma. Tú puedes tener un niño con un cerebro psicopático, pero ¿quién crees que va a evitar que ese cerebro se convierta en un psicópata? No los genes, el ambioma, el tipo de entorno y de contexto. Susana, ¿y no se modifica el cerebro? Lo que hace es que los genes se inactivan o se activan. Y los genes están relacionados con ciertos circuitos neuronales, Susi. Entonces, lo que tenemos enfrente es que ciertos circuitos se pueden acallar porque el gen no se expresa. Aquí el asunto es si el gen se va a expresar o no. Y en virtud de que el entorno fue fundamental, de hecho ya se sabe cuál genes son, se llaman MAO-A, es el nombre del gen, MAO-A. Y sobre todo lo presentamos los hombres porque es transmitido por nuestras madres. Por eso tú vas a ver que la mayor cantidad de psicópatas son varones
porque se transmiten con el cromosoma X. Entonces es más probable que mamá me lo transfiera. Papá no puede transferírmelo, mamá sí. Pero entonces el entorno va a evitar. Por ahí vi las manitas de Susi, Estaba también vi Natalie y estaba Natalie, Susi, Mari. adelante, por favor, Mari, me adelante. parece. Eso Ujú, sí también. Ajá. adelante. Hola, no, solo Hola. quería que agregar sobre todo esto la importancia por qué la importancia de un ambiente preparado, de llevarlos en un ambiente tranquilo y trabajar con los niños, su psique desde pequeñitos, para poder como intervenir un poquito en eso. Y bueno, nada, eso es algo que a mí me ha tocado observar como maestra de toddlers, de los pequeñitos de comunidad infantil. Simplemente dar mucho amor, guiar con mucho cariño, con mucho respeto, ver al niño como, bueno, como un todo y respetar cualquier diferencia de las familias y cualquier cosa y tú simplemente seguir como guía. Entonces, nada, quería solo como que agregar eso porque para mí, desde que entré con Lili y tomé la clase del ambiente preparado y sobre los ambientes, desde ahí dije la importancia tan grande que es el ambiente al que se le presenta al niño. Cualquier tipo de ambiente escolar, familiar, social, lo que sea, es muy, muy importante. Gracias. Es correcto, Natalie. Y yo diría no poquito, ¿eh? Un muchito le puede salvar la vida a alguien con una corteza prefrontal bien desarrollada y con unos ambiomas que protejan, ¿no? Porque evitan que se exprese esa parte de esa región y haces que se encienda otra. Lo Y vamos a ver un creo, poquito más adelante. y Sí, por creo que favor, Lili. eso, y creo que eso fue el fenómeno que tuvo María Montessori en San Lorenzo cuando empezaba su escuela, porque la historia cuenta que aquellos niños habían tenido aquellos grandes cambios, y que habían hecho grandes conquistas, que habían logrado tantas cosas y nadie se explicaba por qué. Al final de cuentas, Montessori se anticipó diciendo, si pones un ambiente preparado con materiales donde los niños puedan interactuar, elegir de manera libre, moverse de manera independiente, sentirse como en un lugar donde están estimulados, amados, etcétera, esto va a cambiar. Digo, no está escrito con estas palabras. Ya hablaba del engrama, ya había muchos conceptos neurocientíficos en la filosofía, pero pienso que es lo mismo y también, así como en este caso el ambioma cambió el genoma, un genoma que estaba destinado a como a ser psicópata, también puede ser a la inversa. También podemos Ujú. tener genios que Sí, se van del otro lado. Me explico. Podemos tener personas genéticamente hablando que ¿cómo se llama? Que les tocó estar en un ambiente que fue tan hostil que tuvieron que responder y el ambioma los modificó en el efecto contrario de este caso del doctor, que eso es lo que es bien grave, ¿no? Y es ahí la sí. parte cuando, creo que también en este grupo ya lo compartí, pero lo voy a volver a reiterar, cuando una de mis entrenadoras, muy allegada a la señora Hanra, decían que todos los días teníamos que preparar el ambiente Montessori pensando que teníamos genios en ese lugar, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, o sea, piensa en todos los genios que ha dado la humanidad y prepara ese ambiente para pensando a quién vas a recibir, ¿no? Pensando en quién va a venir a interactuar en este lugar, ¿no? Piensa más allá de eso, ¿no? Como más allá de la caja, no sé. Es bien fuerte el impacto que tiene el ambiente en la vida del ser humano. Puede cambiar la vida de un ser humano. Mari. Digo, ahorita pensando en lo que decías, a mí mi maestra, mi instructora en algún momento llegó a salir la pregunta de si los niños eran malos o tenían esa maldad. Y ella decía que no existía maldad en los niños, sino que más bien los niños reaccionaban a su ambiente y esa era su forma de protegerse. Que no era en sí que hubiera una maldad en ellos, sino que era como estaban respondiendo a ese ambiente, que era un ambiente muy, muy tenso, un ambiente hostil y era su forma de poderse proteger. Y pensando en esto, digo, me llama mucho la atención todo esto de psicopatía y así, entonces se podría decir que no se nace, se crea. Así tengas As- los genes, o sea, al final es el ambiente lo que al final termina determinando si, pues por cuál camino te vas, es ¿no? correcto. Es correcto, Mari.
Es correcto porque el mismo doctor, después de que observa su imagen de su cerebro, no se queda con ello, se hace un estudio genético y efectivamente él tiene los genes MAOA, que son los que hicieron que tuviera una corteza prefrontal de esa naturaleza. Pero lo que el doctor comenta en sus conferencias, incluso en su libro, el libro se llama El psicópata por dentro, ¿no? Porque él se analiza, él lo dice muy claramente. Son los entornos, son los ambiomas los que van a hacer que esos genes se disparen, se activen o no. Y entonces los ambientes Montessori son excelentes porque pueden evitar que se dispare la expresión de unos genes que pueden estar ahí. Ahora, si no están ahí alterados esos genes, pues estamos haciendo seres humanos con todos estos valores morales, con todos estos valores éticos, etcétera. Entonces, eso es lo genial. Lo que tienen en pantalla justamente es qué pasa, qué se sabe que sucede cuando nuestros niños no trabajamos suficientemente funciones ejecutivas. Lo tienen en pantalla. Periodos breves de atención y concentración. Lo acabamos de ver. Atención y concentración. Memoria inmediata de muy corto plazo, dificultad para priorizar tareas, apatía y desmotivación, carencia de metas, pobre control de la impulsividad y del temperamento, poca flexibilidad y adaptación, pocas habilidades sociales, pobre control de la conducta, problemas para empezar o terminar tareas, procrastinación, pobre administración del tiempo y dificultad para seguir instrucciones. ¿Conoces a alguien así? Claudia, me encanta. Sí, me encanta Claudia. Ahí les compartí un enlace en el grupo. El mes pasado, el último lunes de cada mes damos workshops gratuitos, el doctor y yo. Y el del mes pasado estuvo muy bueno porque hablamos de las funciones ejecutivas, cómo se practican a través de la vida práctica, cómo se entrenan a través de la vida práctica. Este video que les compartí aquí es el workshop, lo pueden ver ahí en YouTube, nos pueden seguir ahí en YouTube. Y ahí estamos explicando cómo los ejercicios de vida práctica, a las actividades que hacemos de vaciar, de cucharear, de limpiar el espejo, regar plantas, etcétera, cómo nos ayudan a entrenar estas funciones ejecutivas, porque ya nos dimos cuenta que no son, que no están dadas, que hay que tener un ambiente y entrenarlas. Me explico, que necesitan estar en relación y en contextos sociales para que se cumpla su cometido. Y si hablamos de un ambiente que tenemos, donde tenemos niños que ya no tienen tanta interacción social porque están mucho tiempo en pantallas o están mucho tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo que sí va a la escuela, tenemos que aprovechar el tiempo que sí está en interacción social, que ese sí o sí va a ir. Entonces, porque si ya sabemos que en la tarde no va a salir o que no sé, no tenemos control sobre la tarde, pero sí podemos hacer mucho más por las mañanas y tener ese conocimiento nos puede como ayudar a seguir como aportando. Alma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que preguntaban si conozco a alguien, si conozco yo, me surge la duda si Sí. estas funciones ejecutivas, al igual que en Montessori, están estos periodos sensibles. Digamos, en esta primera infancia lo que hemos visto es que justo en los primeros años de vida se van como consolidando siempre y cuando se trabajen. Aún así, mi pregunta es si nosotros, dentro de lo que nosotros podemos hacer como trabajando con los niños, Ujú. em, puede tener un impacto o cómo ayudarles más bien a los niños. Esa es como mi pregunta. Eh, yo ahorita que preguntaban hace un rato, tenemos unas juntas con los papás y Sí. yo pensaba que es muy importante que los papás sepan justamente cuál es la importancia de todo el trabajo que se hace en Montessori y que se hace pensando justamente en el desarrollo de los niños,
porque creo que tenemos que sensibilizar principalmente a los papás, a los adultos. A mí también me hace cuestionarme cosas que estoy viendo para ayudar al niño. Ese es como, creo que no fue muy clara con mi pregunta, pero, o sea, ¿qué, cuál es el impacto? Porque ahorita creo que es muy importante justamente el ambiente. Ujú. Agotar todos los recursos que tenemos como adultos dentro del ambiente para poder sacar a los niños de estas conductas. Creo que es algo que hemos platicado en esta sesión, que es más común en todos los niveles académicos. Tengo contacto con personas que trabajan en universidades, en preparatorias, en secundarias y es una constante. Estamos en general observando a los estudiantes, a los niños en los diferentes momentos, que pareciera ahorita este listado, dije, híjoles, creo que podría, de lo que he estado platicando con las personas que conozco, pues ahí está la respuesta, es que no se ha trabajado con esa corteza prefrontal, que las Así funciones es. ejecutivas pues se han dejado a un lado y cuán importante es o qué podemos hacer nosotros, que creo que por algo estoy también aquí porque quiero aprender cómo ayudarles a los niños, cómo mirarlos desde pues esa apatía, ese desgano que a veces a mí me da tristeza porque creo que cuando ves a un niño con un desgano, con una apatía, pues es como una almita que no siente y eso me preocupa, que empiezo a ver como más casos así donde veo a chiquitos como con un espíritu apagado y eso me preocupa. Con todo gusto, ahorita vamos a ver este punto de cómo se entrenan las funciones ejecutivas, porque esa es la palabra. Debemos entrenar cotidianamente las funciones ejecutivas. Y ahí el papel fundamental de los educadores, porque papá y mamá pues no tienen este conocimiento, pero nosotros, sobre todo ustedes a partir de esta sesión, la gran pregunta que nos debemos de llevar es ¿cómo todos los días vamos a estimular las funciones ejecutivas, tanto en el aula, y qué trabajo le voy a dar a papá y a mamá para que en casa me ayuden con el desarrollo de funciones ejecutivas? Porque si no lo hacen, te voy a ser muy honesto, lo que tú puedas hacer en el aula, por supuesto que es muy loable, por supuesto que tiene un peso específico, pero no será suficiente para las grandes finalidades que nos corresponden. ¿Va? Bien. Por favor, Y aquí Lili, vuelve claro. el tema que habíamos conversado, profesor, ya con Sí. anterioridad, que decíamos y hablábamos, porque es tan importante que las escuelas, Ujú, y los Montessori también generemos espacios donde los padres vengan a una plática, donde vengan y les hablemos de estos temas, así como ujú, ustedes vienen, eh, porque aunque estuviéramos, como lo hemos comentado, en las sociedades del conocimiento, vivimos en las sociedades del desconocimiento. Lo comentaba el doctor Prado y yo en alguna de las sesiones, que los papás le piden consejo a TikTok, ¿no? Le piden consejos a la inteligencia artificial, qué hacer, qué hago si mi hijo está... Pero las referencias que tienen, las fuentes, lo que hablaba Neyel, creo que al principio, ¿no? El filtrar la información o de dónde la estoy tomando, esto que me están diciendo, debo de tomarlo en serio, esta persona tiene preparación, tiene experiencia, tiene fundamentación, ¿no? Entonces ahí volvemos al principio, ¿no? A comprender que mi trabajo no solamente es frontal con los niños, ¿no? Que si quiero lograr un cambio, tengo que integrar a los papás necesariamente, ¿no? Tengo que invitarlos, convocarlos, ¿no? Que vengan a hacer actividades donde los papás socialicen también como grupo, donde los papás, sean parte, ¿no? Y que los niños los vean en esa parte tenía la mano levantada Gaby, me parece. Gaby, sí es Gaby. Bueno, yo solo quería agregar lo que decía mi compañerita, que yo creo que este trabajo de las funciones ejecutivas no tiene nada que ver nada más con los niños, sino hay muchos adultos aparentemente funcionales que aún no se trabajan estas funciones ejecutivas y que yo creo que es muy bueno sensibilizar a los papás, porque yo creo que viene desde los papás, ¿no? Este ejemplo de cómo en ellos, en su vida, llevar a cabo estas funciones ejecutivas y obviamente
poder guiar a los niños y pues también nosotras que Por estamos supuesto. con ellos. Por supuesto, Gaby, y en esta parte donde dices que también nosotros, Gaby, también sería importante hacer una autorreflexión. ¿Cómo están mis funciones ejecutivas, no? ¿Cómo estoy yo a nivel como de planeación, de manejo de frustración, de tiempo de espera? Eh, no estoy segura si es Nayel, pero alguien al principio de la sesión comentaba y estaba hablando de unos proyectos y estaba diciendo, me estoy dando cuenta cómo yo me estoy como impacientando, como yo también puedo como darme cuenta. Esto es tan importante porque son puntos de conciencia que desarrollo y darme cuenta acerca de cómo estoy y cómo me puede percibir el niño, ¿no? Que esta parte también es porque somos el adulto seguro para el niño. Acuérdate que eso lo necesita mucho el niño, ¿sale? Muy bien, profesor. Vamos a ver qué pasó con con el experimento del malvavisco, porque me encanta lo que pasó 15 años después, 14 años después. 14 años después, efectivamente, el doctor Walter Mitchell se hace una pregunta. ¿Qué pasó con estos niños de mi experimento? ¿Qué pasó con aquellos que lograron regular, ¿no? sus emociones? ¿Qué pasó con aquellos que regularon postergar la gratificación? ¿Y qué pasó con aquellos que no? Pues bueno, aquí está la respuesta. Aquí lo tienes. Dice Mitchell, descubrimos que los niños impulsivos, aquellos que se comieron el malvavisco inmediatamente y que no esperaron los 15 minutos para el segundo malvavisco, en general tenían baja autoestima y bajos umbrales de frustración. Por otro lado, aquellos niños que habían esperado y logrado obtener los dos malvaviscos eran personas socialmente más competentes y con mayor éxito académico. Aquí la relevancia del entrenamiento y la importancia de que papá, no, es que es mi niño, está chiquito, yo le voy a dar todo lo que él quiera. Bueno, papá, si le va a dar todo lo que él quiera en la inmediatez, nada más que este es lo que puede pasar más adelante. Y fíjate, profesor, que lo comentamos en nuestro workshop del mes pasado, donde hablamos acerca de vida práctica y de los materiales en Montessori, que solo hay uno de cada uno y que llevan al niño a esperar, ¿no? Que eso es algo que mucha gente cuestiona y dice, pero ¿por qué no puedo tener dos materiales y no solo uno, ¿no? El que aprende, el saber esperar, que es una parte, el saber esperar a la guía, el saber esperar la presentación, el saber esperar su turno para hablar, ¿no? Que entrena, que está entrenando ya las funciones ejecutivas, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva, que no lo estamos haciendo sufrir porque la gente también piensa como que cuando dejamos a un niño esperando está sufriendo, ¿no? Yo lo veía también con las chicas que se entrenan en comunidad infantil y en nido y les decía que ha cambiado tanto el tiempo, por ejemplo, las mamás que no amamantan con seno materno y que dan biberones, por ejemplo, o que hacen la lactancia combinada, que venden estos aparatitos que están conectados muy cerca de la cama y entonces los tiempos aquellos donde el niño lloraba y la mamá lo cargaba y tenía que ir con los cerillos a prender la estufa y luego a poner el agua, a calentar, echarle en el biberón, echarle las copitas de leche, sacudirla, estarle enfriando y el niño lloraba esperando, o la niña, ¿no? Esperando a que se enfriara la leche y se preparara para que y todo esto lo estaba preparando para algo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la modernidad, la tecnología, la nueva vida que tenemos en el siglo XXI? Pues evitar que estos tiempos de espera ocurran y darnos satisfacción inmediata en segundos, ¿no? Entonces, ese biberón que antes se llevaba 15, 20 segundos, 30, un minuto en estar listo, pues ahora apenas el niño hace cuando ya está recibiendo un estímulo inmediato, ¿no? Que puede ser el biberón o puede ser el chupón o puede ser algún estímulo externo que ya lo está haciendo que de inmediato a la inmediatez obtenga una respuesta. Entonces, educar a los padres también en estos aspectos, porque estamos hablando del niño, estamos hablando de niños de 6 a 12 años, pero ya pasaron la primera etapa de los 0 a los 6 años, ¿no? Y ya tenemos niños a los 6 años con bajísimos niveles, bajísima tolerancia a la frustración, que explotan con mucha facilidad, que se enojan y quieren aventar todo, ¿no? Por supuesto, vienen de un medio donde
todo se les ha dado a segundos, ¿no? Y no toleran a alguien, a un adulto, un ambiente que no les responda a la inmediatez, ¿no? Pero aquí, como dijo el profesor Prado, es bien importante que hagamos trabajo de conciencia con los padres para que sea un trabajo de fondo. Es correcto. Y miren, estamos viviendo una situación muy complicada en la escuela donde yo trabajo, donde estamos formando profesores. Y hoy me encontré con una terrible noticia de que ayer falleció una de nuestras alumnas de sexto semestre de la licenciatura en la enseñanza del inglés. Y lo traigo a colación por lo siguiente. Cuando pregunto de qué falleció, cuál es la causa del fallecimiento, resulta que es una chica que vivía sola. Ella es de una comunidad y no podía ir y venir, y entonces la mamá y las hermanas deciden que viva sola con una roomie, pero lamentablemente la chica muere por broncoaspiración. Resulta que el día de ayer, el sábado por la noche, se fue con unos amigos, se fue a tomar y seguramente se excedió. Se excedió y bueno, los muchachos lo que dicen ellos es que la fueron a llevar a su casa, pero obviamente la falta de regulación, todo lo que me platicaron el día de hoy, a mí me lleva a una carencia de funciones ejecutivas. Desde ahí, una muy pobre autorregulación, no saber postergar la gratificación, y estamos hablando de una alumna de ya de 19, 20 años. ¿Hasta dónde puede llegar el hecho de que no trabajemos funciones ejecutivas? Bueno, los altos índices de ansiedad, de depresión que experimentan los jóvenes universitarios, yo, así como lo veo, tiene su origen en una insuficiencia en las funciones ejecutivas. Lo vamos a ver ahorita en un videíto. Natalie, por favor. Perdón. Hola, tengo una duda aquí porque ¿cómo podemos hacer conexión sobre las funciones ejecutivas y todo este tipo de cosas que pasan de lo de la gratificación y eso con personas, por ejemplo, que tienen el TDA? En ese tipo de cosas como que, ¿cómo podemos hacer una conexión y Ajá. llevarlo como a a la educación? Porque sabemos que la falta de toda esta práctica en las funciones ejecutivas, pues a Ujú, futuro logra llevar a lo que uno es, ¿no? ujú. Pero el TDA, ahí que ya es una función del cerebro y que es algo diferente. Ahí como, no sé si siquiera vaya o traigo como que eso mucho en mi cabeza, porque yo soy de ese tipo de personas, soy parte de ese, pero soy Ajá, una persona también que tiene TDA y que como que hay muchas cosas atrás que influyen en claro. todo esto. Entonces quiero saber, y apenas estoy aprendiendo más sobre eso, entonces quiero saber cómo impacta o Sí, cómo podemos, no sé, ah, apoyarlos. exacto, Claro. o cómo va con esta plática de ahorita. Voy a poner un ejemplo. Claro. El abordaje es diferente. Tenemos que entender que el cerebro de un niño con TDAH o con cualquier otra condición no es un cerebro anormal desde ahí, sino que es un cerebro que trabaja diferente, punto. Ujú, Está trabajando diferente. Y al trabajar diferente, tengo que hacer una intervención diferente. En el caso del TDAH, ¿cómo hemos hecho para trabajar algunos elementos de funciones ejecutivas? Un elemento que suele ser similar, suele aparecer como una condición en los chicos con TDAH, es el reloj interno, el ujú. reloj biológico interno. Dado que el reloj biológico interno está desfasado, lo que hacemos con estos chicos, por ejemplo, tú le puedes decir a los chicos, chicos, nos damos 10 minutitos, rápido, vamos por ello. Esto que tú dices desde afuera, 10 minutitos, al resto de los chicos pueden hacer la consideración por el reloj biológico interno. Pero Mm. ¿qué le pasa a un TDAH? Pues no Que tiene. no tiene ese referente y Ujú, puede considerar un minuto como que ya pasaron los 10, o ujú. bien puede dedicarle 15 o 20 más
Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Lo ayudamos con relojes externos. De arena. Algo que yo he utilizado es el reloj de arena. Ujú. Ok, Sí. fantástico. Ujú. Reloj Ok. de arena, y tengo yo diferentes relojes de arena para 5, para 10, para Yo 15 también. y para 20 minutos. Y entonces el reloj de arena, el niño ya no va a ir contigo. ¿Ya, maestra? ¿Ya? ¿Ya lo puedo entregar? No. Tú le dices, observa el reloj de arena. Cuando culmine el reloj de arena, es el momento de entregar. Y Ok, entonces el niño enfoca la atención. Hay un ejercicio de dopamina hacia la corteza claro. prefrontal, pero lo puede ver, es tangible. Y eso es a lo que ayudamos a estos niños, con algo que sea tangible, porque si no, el tiempo es abstracto. Pero cuando tienes un reloj de arena o el reloj de manecillas o el reloj digital en grande en el salón, eso le ayuda muy bien, le ayuda bastante bien. No sé si con esto te ayuda, Natalie. Claro, sí, 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 sí. Más o menos entiendo un poquito la diferencia, porque Ujú, hay personas que, bueno, que por el TDA son por esta manera también, y hay personas que por la falta de todo lo demás son de esta manera. Entonces, el ujú. poder identificar es ahí también algo que hay que seguir poniendo en práctica, y porque cada vez se ve un poco diferente todo. Pero Claro. muchas gracias. No, hombre, a la orden. De hecho, se los va a decir la doctora Lili. Bueno, díselos Lili, la idea que tenemos más adelante al respecto. Estamos cocinando un nuevo diplomado Montessori en atención a las neurodivergencias. Ujú, Así es que vamos a exacto. hablar de la atención para niños con TDA, con autismo, con todas estas condiciones. El Ujú. doctor tiene muchísimos años de experiencia trabajando y bueno, yo una servidora también, entonces vamos a tratar de hacerlo igual de accesible como este de neurociencias y que sean herramientas que podamos llevar a la práctica con facilidad para poder darle un mejor servicio a estos niños que están en nuestros ambientes. O sea, están todos los días y ahí estamos en el día a día. Claudia, ¿quieres compartir algo? Gracias, Lili. Lo que pasa es que con lo que decía Natalie, yo pienso que pues también he tenido niños con autismo, con TDA, con otro tipo de diferencias. Y la verdad es que el hecho de que vivas bajo esa condición no quiere decir que no puedas lograr todo lo que logran todos los demás. Lo Ujú, único que quiere decir es que te tienes que esforzar un poco más porque esa habilidad no la tienes. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que le gusta muchísimo el ballet, pero su cuerpo no es del ballet. Entonces ella se ha tenido que esforzar muchísimo porque realmente lo ama y le gusta. Entonces se ha esforzado muchísimo por adquirir esa fortaleza que genéticamente no la tiene. Entonces, en cambio, vemos personas que genéticamente tienen todo para darlo y, y les cuesta menos esfuerzo, pero lo logran, ambas lo logran. La diferencia es el esfuerzo que tienes que poner. Por ejemplo, tenía yo un niño con autismo y entró de 7 años a la escuela y se golpeaba, se metía bajo las mesas y se golpeaba la cabecita todo el rato. Entonces, pues fue sacarlo de la mesa, hacerlo contacto con los demás, que viera la planta que tenía en su mesa. O sea, empezar todo un proceso que costó mucho trabajo, pero al final, cuando eso fue cuando entró a primer año de taller, pero cuando salió en sexto de primaria, el niño ya bailaba tablas gimnásticas con sus compañeros en el campamento, ya se iban a explorar y recoger plantas. O sea, él ya estaba totalmente integrado con sus niños, tanto que cuando llegaron a observar, no se dieron cuenta que el niño era autista, unas personas de la autoridad educativa aquí en México, y no se dieron cuenta que el niño tenía autismo. Entonces, a lo que voy es la constancia de ayudarle a generar este tipo de cosas de las que él carece. Y sí se puede, pero hay que trabajar en ello. Entonces, si tienes TDA, pues tienes, por ejemplo, a Miguel, cuando empezaba con sus movimientos repetitivos o empezaba con el lápiz a golpear la mesa repetitivamente y él no se daba cuenta. Entonces yo lo que le decía, Miguel, ya estás con tu movimiento repetitivo. Ah, sí, gracias. Y se controlaba. Y al Claro. ratito estaba hablando, bla, 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 bla. Miguel, ya estás hablando otra vez, traes la cola. Ah, sí, es cierto.
Y entonces hacía conciencia de lo que estaba haciendo. Y con base en practicar esta contención, este control de esos impulsos, lo logró. Entonces yo creo que todos son capaces de superar todo y de aprender todo. La diferencia es que hay que ser constantes y no claudicar. A algunos les va a costar más, pero todos tenemos algún punto flaco que tenemos que esforzarnos más que otro. El chiste es no claudicar y esforzarnos y ser constantes. Ahorita que comenta esto, Claudia, perdón, nada más me acordaste de este libro, Claudia, a ver qué te parece. El libro se llama El reto de aprender. Es un libro precioso que se llama Un relato desde la diversidad. Y esto que acaba de decir Claudia pareciera que ya había leído el libro. Claudia, fíjense lo que se los voy a leer. Pero fijaos en la frase independientemente de su condición. Esto significa que la educación no entiende o creo que no debe entender si es rico o pobre, síndrome de Down, negro, árabe, porque todos somos educables y cuando digo todos sin excepción. En la inteligencia y por tanto en el aprendizaje, como en todo proceso constructivo, hay que ir poco a poco con paciencia porque no hay prisa, pero hay que tener constancia. Qué bonito. Ay, ¿Qué te parece? Ahora les voy a presentar al autor del libro. El autor del libro es Pablo Pineda, egresado de la Universidad de Málaga, de la Facultad del Profesorado. Se los voy a presentar. ¿Listos? Wow. Él es el autor del libro. ¿Cómo estarán sus funciones ejecutivas? Claro, claro. No Excelente. manda el genoma, ¿cierto, Lili? No manda el genoma, porque el genoma dice, no, uy, no, pobre genoma con el que nació Pablo. Ujú, No, al ujú. ambioma le importa un comino el Exacto. genoma, porque lo que importa son los ambientes que pueden lograr estas capacidades, el entrenamiento de las funciones ejecutivas que pueden hacer que cualquier persona, como Pablo, como Luis, como Pedro, como Tere, desarrollen funciones ejecutivas y tengan una vida plena. Muy bien. Ahí te lo dejo, Lili. Perfecto, doctor. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un Con momento? todo gusto, Chicas, con ¿quién todo trajo gusto. vela? Les encargué una vela y unos cerillos. Si alguien trajo vela, cerillos y flor, también les había encargado una flor. Si no, ok, si trajiste vela, vamos a hacer un ejercicio. Ya estamos casi cerrando la sesión de hoy, pero voy a inclinar, voy a pedirte que prendas tu vela como lo estoy haciendo yo. Este tema se llama funciones ejecutivas, pero también hablamos de la autorregulación. Entonces, ya que encendiste tu vela, voy a tocar mi cuenco que tengo aquí y vamos a volver a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a hacer un ejercicio de respiración, chicas, pero ahora vamos a utilizar una flor y vamos a utilizar nuestra vela. Muy bien. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos hace rato de la flor con los dedos? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a oler la flor, vamos a inhalar y vamos a exhalar tratando de no apagar la vela. Ese es el reto, que cuando exhale, la vela no se apague. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar. Toma la flor. Si no tienes la flor, puedes hacerlo con los dedos como hace rato. Inhalamos. Ahora vamos a exhalar. Tienes que cuidar que la vela no se apague. Vamos a hacerlo una vez más. Exhalamos. Una más. Inhalamos. Y exhalamos. Aquí lo importante es que los niños regulen y que no apaguen la vela. Y al terminar,
Puedes usar tu apagador de velas para ir apagando cada una de las velas. No te lleva más de un minuto. Son ejercicios que los puedes hacer durante el día, en algún momento, pero hay que practicarlos, ¿ok? Y como la semana pasada, vas a darle a aceptar. Vamos a hacer un cierre muy rápido, lo prometemos, pero vas a darle a aceptar a un grupo de sala pequeño que se está creando. Y en este grupo vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo voy a estimular las funciones ejecutivas esta semana? ¿Cómo voy a estimular las funciones ejecutivas esta semana y la autorregulación? ¿Para qué tengo que cuidar la autorregulación? ¿Ok? ¿Cómo voy a estimular las funciones ejecutivas y la autorregulación? Vamos a trabajar unos minutos, 5 minutos y cerramos. Venga, únete a tu clase. ¿Qué tal, Muy profesor? bien. No, muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? Ándale, el Mita ya regresó. Almita, Hola, Almita, Almi. ¿en qué grupo Perdón, te creo toca? que le apreté regresarme. Déjame, te busco, Almita, para ver dónde estabas. ¿Te acuerdas en qué sala estabas, Almita, o no? Donde estaba Gabriela. Diana Hernández, acá te veo, ya te vi. Gracias. Te voy a mover a ok. Te voy a mover a la sala 2 y luego de ahí te regreso a la 1, ¿ok? Lili, te voy a dejar por un minutito, ¿te parece? Sí, 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 Y porque tengo ahorita un pendientillo, sí, sí, sí. pero seguimos en contacto. ¿Sale? Sale, gracias, profesor. Cuídate. Bye Gracias, bye. gracias. Carlitos, ¿puedes hacerle a tu papá un huevo en torta, hijo, por favor?
¿Listo? Sí. Muy bien. Déjenme cerrar las otras salas. ¿Cómo les fue? ¿Nada más estaban ustedes? No, estaban otras dos chicas. Nos fue muy bien. Cada una compartió una actividad diferente que comento que podemos utilizar una de esas actividades en cualquier otro momento. Y fueron muy buenas ideas. Muy bien. Ok, entonces, ¿nos quieren compartir alguna de las que compartieron? Deja que... Ok, Ay, yo, Billy. como lo habíamos, lo que había hablado con el doctor es principalmente lo del reloj de arena y Ujú. seguir como practicando esto de la vela de la paz para estar un poquito más presentes durante como que ese momento con lo que voy a tratar de proponer más con mis maestras. Muy bien, Natalie. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Tú Yo estás? les había comentado que podría empezar con mi grupo algo de gimnasia cerebral. Ajá. Igual es pues muy bueno como hacer algunas pausas, para que los niños igual tengan como este tiempo para refrescarse. Muy bien, muy bien. Ok, chicas, pues bienvenidas. Espero que este momentito de cierre les haya servido para conocerse, para conversar, para verse más de cerquita. ¿Quién de algún equipo, pues fueron 4 equipos, quiere compartirnos cómo es que van a estimular las funciones ejecutivas esta semana y la autorregulación que van a hacer? Son como dos cosas que van de la mano, ¿no? Paralelamente. ¿Quién quiere abrir micrófono y contarnos? Ya el equipo de Natalie estuvo contando que van a utilizar el reloj de arena, que van a hacer gimnasia cerebral, creo que son, y van a hacer meditación guiada. Ujú. ¿Qué más dijeron los demás? Nosotros hablamos un poco de lo que es el respeto al espacio vital, Ujú. ¿sí? Por una condición que Susi nos contaba de un pequeñito, y es el trabajar, el tomar conciencia de lo que es el espacio vital, Muy bien. cada quien. Qué bonito, Claudia. Gracias por compartir. ¿Quién más, chicas? Algo que a mí me ha funcionado en algún momento, que pensándolo ahora no estoy haciendo tanto, son los ejercicios de silencio. Tengo un grupo en particular que tiene áreas de oportunidad en el control de impulsos, bastantes. Mm. Entonces, trabajar con ejercicios de silencio, al principio del ciclo no me funcionó bastante, lo dejé un poco, pero yo creo que es algo que puedo retomar esta semana y ver Muy qué tal. bien. Muy bien, ella. ¿Alguien más, chicas, antes de despedirnos? Nos estamos pasando un poquito de tiempo. Por mí no hay problema, pero sé que algunas de ustedes están comprometidas. Hay un libro que acabamos de subir en la plataforma en Classroom que está muy bueno. Es un manual chiquito, tiene 79 páginas y ahí viene hablando del mindfulness y viene hablando para que lo descarguen. Está muy, muy bueno. Revísenlo y vamos a subir más. ¿Alguien más para despedirnos que nos quiera compartir qué socializaron en su equipo? A mí me gustaría, eso no lo platicamos en el equipo, pero me gustaría compartir, si me permites, Lili, Sí. el, el retomar en cuáles son los puntos de interés en las presentaciones. Ujú. Porque dentro del punto de interés está ese momento justo, hacerlo lento, Ujú. lento, despacio, en silencio, para que el niño se absorbe Sorprenda. en Ujú. Se asombre. sí, se asombre. Entonces, esta parte creo que vale la pena retomarla, retomar cuáles son los puntos de interés y si realmente lo estoy llevando a cabo en mi presentación, respetando ese punto de interés y ver Claro, la diferencia de qué sucede. claro. Muy bien, chicas. Pues bueno, la próxima semana iniciaremos preguntando cómo les fue esta semana, si pudieron llevar algo a cabo, los relojes de arena, algún tipo de meditación, la respiración con la flor, la vela, la respiración con la vela, cómo vas a entrenar las funciones ejecutivas. Acuérdate que la vida práctica es maravillosa para eso. Ve ese video. Ve el video que te compartimos y ahí hablamos el doctor y yo de cómo con la vida práctica estamos entrenando las funciones ejecutivas. Si estás en casa de niños, si no estás en casa de niños y estás en taller 1, todavía tenemos vida práctica. Si no lo tienes dentro del ambiente, hay que meter ejercicios de vida práctica porque también necesitamos vida práctica en taller, ¿ok?
pues las dejo descansar, que disfruten. El doctor se tuvo que retirar porque tenía un compromiso. Los vemos el próximo lunes. Seguimos en contacto. Gracias a todas. Bye bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye, bonita Hasta noche. luego. Bonita Gracias. noche. Gracias, bye. Bye bye. Hasta luego.